lo hemos venido comentando desde hace semanas, la situación que había en el frente de Avdiivka, y digamos que el acontecimiento que ya dejábamos caer hace unos días ha ocurrido. Era, digamos, previsible que cayera de aquí a finales de febrero. Al final, pues ha sido un poco antes de lo que se preveía o de lo que algunos podíamos pensar. Los acontecimientos se han desarrollado bastante rápido en las últimas horas. Por ponernos en situación, ayer a la 1 de la madrugada, el comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, el general Alexander Sisky, autorizó la retirada ucraniana de la guarnición de Avdiivka. Esto, la verdad es que llegaba ya tarde. Hubo tropas que a lo largo de la última semana han podido salir, pocas en comparación, pero para las que todavía seguían, esta autorización ya llegaba tarde. Esta mañana, cuando nos hemos ya despertado, pues se ha podido comprobar por las informaciones que circulaban y por los vídeos que también circulaban en los canales rusos, sobre todo, pues ya se ha podido comprobar hasta qué punto se estaba procediendo a la retirada. Pero ya en cuanto ha empezado ya a llegar mediodía, a las 2 de la tarde, ya estábamos ante una situación muy distinta. Era ya la ocupación del casco urbano. Ya no era la retirada como que los rusos habían hecho con el control del casco urbano. Hacia mediodía, 1 de la tarde, todavía había presencia ucraniana en la zona industrial del noroeste, la planta de coque, pero esa resistencia que pudiera haber allí ya no hay. Ahora mismo el mapa, tal y como podéis verlo, pues es básicamente toda la zona de Avdiivka, casco urbano, y la zona industrial, también las instalaciones del ferrocarril y la zona que ya estaba ahí, una situación incierta en los últimos días de la carretera, más al este, ¿no? También la zona de este lago que hay un poco más al norte. Todo eso ya está en manos rusas. ¿Esto en qué situación nos deja? Esto es un giro para lo que venía siendo la situación de la última semana. Eh, Ahora mismo no se sabe cuántos heridos, cuántos muertos o cuántos prisioneros hay en la zona. Están circulando muchas informaciones. No sabemos con certeza cuánto hay de cada, pero sí sabemos, por los vídeos que están circulando, que no son pocos, y las fotografías, que ha habido muertos, y no parece que pocos, que parece que también ha habido un número considerable de prisioneros, dado que no todos han podido salir y aparentemente ha habido gente que ha sido hecha prisionera, no sabemos si se han rendido. Esto era algo que venía que había rumores desde hacía días. No podemos saber si esto ha sido así, al menos todavía. Y es de suponer que los heridos que hubiera en el caldero, en las instalaciones que tuvieran los ucranianos para atenderlos, no han podido ser evacuados. Esa gente estaba ya condenada a quedar allí, con lo cual esa es un poco la situación que tenemos ahí. La situación del frente, pues las informaciones que están circulando de lo que es el frente de Avdiivka, no parece que la situación esté todavía claramente definida. Parece que el frente está todavía por establecerse la línea defensiva ucraniana, más al oeste. Localidades como Stepove, pues ya estaba una situación incierta desde Stepove hasta lo que sería Orlivka y Tonenke. Parece que eso es una zona que van a retirarse los ucranianos y en teoría caería en control ruso en las próximas horas, de aquí a mañana, de aquí a pasado mañana, eso está por ver. Pero en principio lo que se está hablando es de una nueva línea defensiva que iría desde lo que es la estación del ferrocarril del kilómetro 417, más o menos. Habrá que ver dónde queda, pero sería desde ahí, que es el avance más al norte que hicieron en Avdiivka. Y desde allí iría hasta Verdichi, Semenivka, un poco Orlivka, hacia el oeste de Orlivka, y ya pues bajaría más o menos hasta, a ver si lo digo bien, Erekretovsk. Más o menos esa sería la línea defensiva que establecerían los ucranianos al oeste de Avdiivka. Con lo cual, todo ese territorio que había desde lo que eran las posiciones orientales hasta allí, eso es previsible que caiga en manos rusas en los próximos días, de aquí a unas horas. Ya digo que ahora mismo no está claramente definido qué es lo que va a pasar allí. Y no sé si Pablo quería comentar algo al respecto de lo que estoy señalando. Sí, yo a ver, intentaré hacer, pues bueno, intervenciones cortas, porque como ya podéis ver, pues estoy un poco reguleras.
Yo creo que, a ver, aquí la cuestión principal, que es lo que hablamos además en el último directo, es que el movimiento central de este colapso tan rápido ha sido en el momento en el que los rusos, pues bueno, pues tomaron la única vía que había pavimentada, ¿no? De suministro hacia Avdiivka. En ese momento, si antes ya la situación era precaria en la ciudad, ya después de eso era insostenible. Y tenía que haberse, yo creo que tenía que haberse retirado el ejército ucraniano antes de que se tomase, desde que tomase esa vía. Una retirada general, quiero decir. Como habéis visto creo que directamente ha sido un colapso rapidísimo. Ha sido en la madrugada cuando el general Sirski anunció la retirada y a las horas ya hemos visto cómo todo pues, ha caído con una rapidez. Nos preguntáis bueno, habláis en el chat sobre la importancia de Avdiivka, ¿no? No es un pueblo cualquiera, o una ciudad. Anteriormente tenía 30.000 habitantes. Podemos llamar ciudad pequeña, pueblo muy grande, etcétera. Es una posición importante, es una fortaleza, es la principal fortaleza ucraniana en Donetsk. Quiere decir que no es una posición cualquiera, no solamente desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista político, que luego lo podemos desarrollar, ¿no? No sé si quieres tú hablar sobre esto, Manu, porque es que yo ya pierdo el aire. Y no te preocupes. Si en el directo pasa esto, me lo dices y sin problema. Bueno, Sí, Avdiivka hay una cuestión que esto lo hemos repetido en varias ocasiones y hoy pues con más motivo. Avdiivka era una fortaleza del ejército ucraniano en el Donbass. No era una localidad más, era una fortaleza que se había venido fortificando desde 2014. De hecho, quedó en primera línea de frente de lo que fue ya el frente de 2014-2015, que no se movió durante años. Hubo combates, pero la línea del frente permaneció estática prácticamente. Y Avdiivka estaba ahí, en primera línea de frente. Constituía una posición estratégica por la situación geográfica, por la situación del frente que he señalado, también por los transportes, ¿no? Es un pequeño nudo que hay en esa zona de transportes. Y luego, quizás lo más importante, junto con las fortificaciones, es que aquella era una base del ejército desde la cual se bombardeaba a la ciudad de Donetsk. Donetsk está a escasos kilómetros al sur. Entonces, desde allí se establecieron bastantes baterías de artillería que han estado cañoneando el área metropolitana de Donetsk y todo, no solo la ciudad, sino toda esa área que es bastante extensa en tamaño. Eso pues ha venido sucediéndose desde 2014-2015 hasta la práctica actualidad. Fue hace unos meses cuando la artillería dejó de atacar, básicamente porque estaba la situación en el frente de Avdiivka con el ataque ruso pues ya bastante crítica, como para que la artillería ucraniana pudiera seguir desarrollando esta actividad cotidiana, ¿no? Que habían venido realizando desde hacía, pues ya digo, prácticamente una década. Ahora, de hecho, se va a cumplir una década del Maidán de 2020, de 2014, perdón, que no me sí. estaba confundiendo con la guerra de 2022. Entonces, por ponernos en situación, esto tiene un importante valor propagandístico desde este punto de vista, ¿no? Luego la cuestión militar, desde un punto de vista estratégico, pues también tiene un valor para el ejército ruso. Así que en ese aspecto se puede hablar de una doble victoria rusa, desde un punto de vista estratégico y propagandístico moral, ¿no? Desde luego para los habitantes de la zona, los que queden, porque muchos abandonaron la zona y se fueron al comienzo de la guerra de 2022, se fueron a territorio ruso o fueron evacuados. Para los que queden allí, desde luego, va a tener un valor importante esto, ¿no? Hay una cuestión que yo señalé hace unas semanas y es el tema logístico. La artillería ucraniana interrumpía lo que era toda la zona de allí. O sea, el frente estaba realmente a las puertas de la ciudad de Donetsk y Donetsk es una ciudad importante que también es un nudo importante de comunicaciones, o por lo menos lo era hasta 2014, que bueno, ya se vio cortado, ¿no? Por el frente. Eh, digamos que desde Donbass hasta Zaporilla por Donetsk no se podía pasar. Transportes importantes de ferrocarril por allí no podían pasar porque estaba interrumpida, estaba interceptada lo que es el, la- el tráfico, estaba interrumpido, interceptado por la artillería ucraniana. Eso y una serie de cuestiones, pues por ejemplo también lo que es el día a día, la vida en Donetsk, bombardear.
un mercado, bombardear pues un centro administrativo, ¿no? Y lo que es también la actividad militar, ¿no? O sea, eso tiene un valor notable, por dar un poco de profundidad a la cuestión, ¿no? Sí, no sé si quieres que te haga algunas preguntas, o sea, que tenemos aquí en el chat. En un primer momento nos preguntas sobre la plata de coque, cómo es posible que se haya retirado de esa zona. Supuestamente estaba bien guarnecida y comunicada. Y nos preguntas si el cambio de mando de Zaluzny a Sirki ha hecho que se entorpeciese la retirada. A ver, yo en relación a la primera pregunta, a falta de información más concreta sobre esta cuestión, yo me imagino que tiene que ver con que el frente en toda la zona estaba roto. El dispositivo defensivo en toda la zona de Avdiivka estaba roto. Entiendo que allí, que estaba viendo avances, que no es solo el casco urbano, sino que esta mañana se habían reportado avances en esa zona. Entiendo que aquello estaba vendido. Lo que en el argot militar se dice estar vendido, bueno, pues yo creo que eso estaba condenado, vendido. No tenían capacidad de mantener aquello con el frente ucraniano al sur de esa posición, pues roto, con las tropas retirándose o capturadas, en fin. Así que yo me imagino que la orden habrá sido retirarse ya de toda esa zona para evitar, pues, que siguieran el mismo destino que las tropas que estaban en el casco urbano, ¿no? Por eso decía que ya, pues, la línea se ha establecido mucho más al oeste de lo que era la Plata de Coque, incluso Stepove, ¿no? Que no queda muy lejos de allí. Se había hablado efectivamente de una resistencia tipo Azovstal, como ya ocurrió en Mariupol. Además, pues, no solo por la analogía con aquel caso, sino pues por las coincidencias, ¿no? Es una zona industrial. Había, por lo visto, se comentaba, yo la verdad es que no lo sé, pero se ha comentado que allí había fortificaciones que estaban bien atrincheradas las tropas que estaban allí. De hecho, esto último lo hemos visto, que ha durado la resistencia allí durante meses y que los rusos habían intentado asaltar aquello y no habían podido, ¿no? Al menos en otoño les costó y no renunciaron a un asalto en esa zona y se han centrado en otros ejes de avance, ¿no? Con lo cual, yo me imagino que ya llegados a este punto, pues como digo, han optado por retirarse al oeste y establecer una línea estable y con garantías de aguantar una posible embestida rusa si es que la hay en los próximos días, semanas. La segunda cuestión, ¿cuál era la que me habías preguntado, Pablo? Que nos habían Eh, preguntado. Sobre si el cambio del mando militar ha tenido influencia en que no se hayan retirado antes los ucranianos y básicamente en la situación que ha quedado Avdiivka ahora mismo. Yo la verdad es que ahí no estoy muy seguro. Yo creo que esto ha coincidido efectivamente con el cambio de mando, pero ¿esto realmente es cosa de Sirski o es cosa de Zelensky? Yo tengo la impresión de que es cosa de Zelensky porque ya el problema estaba con Saluzny. Y Saluzny, por lo que ha trascendido, parece que ha llegado a un punto, era partidario de retirarse, de no quedarse allí. O sea, que parece que el problema ya estaba allí de antes de llegar Sirski y por tanto, pues habría atribuirlo en no poca medida a Zelensky. Que Sirski a lo mejor no le ha discutido o coincide con él, por lo que se ha comentado, ¿no? De lo ocurrido en Bakhmut, ¿no? Y por repetir aquello. Bueno, eso por ahora solo podemos especular. Desde luego, no haberse retirado, independientemente de la autoría, de quién tenga que ver o no, desde luego no haberse retirado ha condenado a esta gente. Cuando han dado la orden, que fue, ya digo, hace menos de 24 horas, ¿eh? Hace menos de 24 horas, a la 1 de la madrugada de hoy, se dijo de retirarse a los que estaban todavía en el casco urbano. No se había cerrado todavía la trampa, pero evidentemente salir de allí. Y las imágenes que han circulado esta mañana dan la impresión, a falta de que se confirmen si son verdad o no, pero dan la impresión de que ha habido intentos de salir de allí y han salido mal y han sido, en fin, pues ha habido bastantes bajas y bastantes muertos precisamente porque no había opciones de una retirada con posibilidades de éxito, ¿no? No sé si tenemos más Vale. preguntas. Está Edu por aquí. Ahora sí, estoy. Sí. Es que, pues, debido a mi enfermedad, pues le he pedido a Edu que se me puede sustituir porque literalmente es que no puedo hablar. O sea, no puedo hablar
y creo que solamente hago más mal que bien al directo, porque tengo ganas todo el rato de toser. Que nada, que lo siento mucho y que os dejo de todas maneras con Edu, que va a estar ahí para hacer preguntas. Sí que es verdad que nos han preguntado, Edu, que ahora lo haces, a lo mejor lo quieres hacer con Manu, que te ayude, que si puedes señalar las zonas que ha hablado Manu en su intervención Sí. sobre hasta dónde se van a retirar los ucranianos. Y también, por cierto, muchas gracias a todos los que nos se han suscrito y los que están viendo hoy un sábado por la noche. Y decir que mañana tendréis artículos sobre el tema de Avdiivka, que lo he escrito yo rápidamente pero sin pausa. Y que de todas maneras también tenéis una noticia que ha escrito Manu, que luego si quiere puedo hablar de ello y pasarla por el chat, pero bueno, que eso, que mañana tenéis artículo en la web para, bueno, pues si queréis profundizar sobre el tema. Y nada, que buenas noches y lo siento por tener que irme. Venga, Pablo, descansando. Descansa. Buenas noches. Venga, buenas Bueno, noches. vamos entonces. Ahí está. A ver si no se rompe mucho. Ya puede salir, Pablo. Vale, un momentito. Vale, pues Manu, si quieres, lo que vamos a hacer también. Yo había pensado hacer ahora un poquito de zoom out para que se vea ahí, para que puedas explicar un poco otra vez hacia dónde va a ser esa retirada, ¿no? Que es un poco lo que nos estaban preguntando también, si podemos ilustrarlo un poquito con el mapa. Sí. Pues vamos a ver, como he señalado antes, lo que se está comentando ha variado un poco en las últimas horas, pero lo último que se está comentando y que aparentemente viene a ser lo más sólido es que se establecerían una línea defensiva más al oeste. Serían pues varios kilómetros más al oeste respecto de lo que es el casco urbano, unos 4, 5, 6 kilómetros más bien, calculando yo aquí a ojo. Que iría desde lo que sería el límite al que llegaron los rusos al norte, en dirección a Ocheretine, pues antes de llegar allí, que hay un nudo, hay un desvío ferroviario, bueno, pues ahí es donde llegó el límite. Bien, pues desde allí llegarían hasta Verdichi, que además si lo veis, pues hay ahí una serie de ríos y carreteras, con lo cual pues hay una serie de accidentes geográficos que facilitan establecer, entiendo yo, una línea defensiva. Iría desde allí, Verdichi, Semenivka, al oeste de Orlivka, también. Orlivka en principio quedaría al este de la línea defensiva, no sé si finalmente la dejarán o no. Al oeste de Tonenke y llegaría hasta Perekrost. En principio eso es lo que se está comentando. He visto yo algún mapeador que ha dicho que la línea defensiva va a llegar más al oeste, aquí al sur, que llegaría hasta Netailove y Umanske, que vemos ahí que también hay una serie de accidentes geográficos, ríos y embalses, entiendo yo, o por lo menos lagos, que facilitarían establecer una línea defensiva, ¿no? En cualquier caso, ya veremos si esto finalmente ocurre o no. Pues tampoco, con los cambios que ha habido en las últimas 24 horas, tampoco me atrevería yo a decir que esto va a ser así finalmente, ¿no? Pero en principio los ucranianos, lo que sí parece más o menos seguro es que abandonan todo lo que hay al este de esas posiciones, que además seguirían estando expuestas, ¿no? No es una línea recta más o menos defendible, sino que estarían ahí como en una cuña, ¿no? Seguiría habiendo ahí una cuña al este de Tonenke y de Orlivka. Vale, ahí con ese zoom ya podéis ver más o menos. En realidad es, pues eso, es básicamente un repliegue y una distribución entonces de la defensa en estos pequeños municipios, ¿no? Iría más por ahí. Bueno, aldeas más que municipios, diría yo. Pero sí, bueno, exacto, sí. Porque por tamaño son, sí, vamos, microurbes muy micros realmente. Sí. Bueno, habrá decenas de habitantes como mucho cada una. O sea, realmente lo comento por dar un topónimo, no porque sean poblaciones importantes. sí, no, para tener un poco esa referencia, ¿no? Vale, bueno, antes de nada quería recordaros a todos que mañana vamos a tener también directo. Y además va a ser un directo largo. Probablemente empiece a eso de las 9 menos cuarto, más que a las 9. Y nos extendamos seguramente hasta las 12 y poco de la madrugada.
Entonces mañana por la noche, mañana domingo, vamos a tener un directo largo, un directo de los potentes. Van a venir bastantes compañeros y evidentemente Ucrania va a ser tema central. Va a ser el tema central porque vamos a poder dar un poquito más de perspectiva, no solo reiterando lo que estamos explicando aquí, que también volveremos a comentarlo para que termine de asentarse la información. Y porque además 24 horas más tendremos más información que podemos traeros, sino también analizando, profundizando un poco en la cuestión histórica, en la importancia geográfica de lo que ha pasado, bueno, en varios aspectos que tenemos que contaros con el resto de compañeros. Eso mañana, un poquito antes de las 9. Voy a hacer una pequeña pausa ahora, eso sí, para agradecer que todavía no lo habíamos hecho, más de media hora de directo aquí. Y le quería dar las gracias tanto a Cianea como a Captain, como a, vamos a ver que no me deje a nadie, a Pedro, también a Capitán y a Roda y Vinche por esas suscripciones, varias de ellas con Prime. Ya sabéis que las suscripciones aquí con Prime son totalmente gratuitas. Si tienes suscripción de Amazon Prime no te sale nada la suscripción aquí en Twitch, pero a nosotros, aunque para ti sea gratis, nos ayuda económicamente bastante. Y también agradecer especialmente a aquellos que os habéis suscrito no con Prime, sino con las suscripciones de pago. Porque si eliges suscribirte con las suscripciones de pago, en especial si es nivel 2 o nivel 3, pero también si es nivel 1, nos ayudas, a diferencia de las suscripciones con Prime, a acumular puntos en una especie de categoría que marcará después el reparto que nos llevamos entre nosotros y la plataforma de Twitch de los ingresos que generamos a través de vuestro apoyo aquí en el canal. Entonces, si decidís apoyarnos con una suscripción con Prime, nosotros lo agradecemos mucho, porque como digo, pues es una opción gratuita si ya tenéis Amazon, pero si queréis darnos un apoyo un poquito mayor, pues podéis, en lugar de suscribiros con Prime, hacerlo con una suscripción de pago, que eso es simplemente darle a suscribirse y elegir nivel 1, nivel 2 o nivel 3 en la cantidad de tiempo que queráis, y eso nos da más puntos, por así decirlo, que nos facilitan o que nos ayudan a llegar a ese objetivo con la plataforma para conseguir un mejor reparto de los ingresos aquí en Twitch. Así que cualquier apoyo que nos deis aquí ya sabéis que es posible para que sigamos haciendo este contenido, que ya sabéis que Descifrando la Guerra es un medio de análisis internacional totalmente independiente, que podemos contaros lo que pasa sin financiarnos a través de estados, partidos políticos ni nada similar, porque nuestra financiación depende única y exclusivamente de vosotros, de vuestros apoyos económicos, de vuestro granito de arena aquí en el canal. Esas son un poquito las formas. Si no, también podéis hacerlo, siempre lo recordamos, que esto también es una opción muy interesante. Ahí está. Lo que veis en el chat, ¿vale? Si queréis también donar bits, eso lo podéis hacer. Los bits además van íntegramente al creador de contenido, no se queda nada a la plataforma, y en función de cuánto dones, pues te daremos una pequeña ventaja, por así decirlo, ¿no? Si donas más de 300 bits, vamos a dar preferencia a tu pregunta o a tu comentario. Si donas más de 1000, vamos a poner la encuesta que nos propongas, y si donas más de 2000, puedes hacernos una propuesta de tema para hablar aquí en el canal en los próximos días. Cualquier apoyo ya sabéis que es de una ayuda enorme. Y por cierto, os paso una vez más, que lo he hecho al principio, pero nunca está de más, el link de nuestra cobertura ahí en nuestra página web para que podáis trastear un poquito con ese mapa en el cual vamos actualizando pues casi diariamente la situación en el frente, en los distintos frentes en Ucrania, ¿vale? Podéis deslizaros, ver un poquito bueno, pues cómo se van tomando y perdiendo distintos puntos en el conflicto. Bueno, Manu, vamos entonces a volver con las preguntas, porque teníamos bastantes, ¿no? Nos preguntaba, por ejemplo, el Lip. Bueno, espera, porque Captain acaba de donar 300 bits justamente ahora mismo, así que le agradecemos enormemente por ese apoyo. No nos ha dejado ninguna pregunta, así que no ha quedado ninguna destacada, pero bueno, si dejas una pregunta o un comentario ahora en un ratito, estaré particularmente atento para que no se nos escape respondértela, que como hay muchas, es imposible llegar a todas, pues la tuya la vamos a priorizar por encima del resto. Pero bueno, nos preguntaba el Lip si entonces Robotine podemos dar por hecho que es el próximo objetivo ruso. A ver, se están reportando que se ha reactivado la iniciativa rusa allí. De hecho, allí los combates no han remitido hasta ahora. La contraofensiva fracasó en octubre, se dio por finiquitada a finales de octubre, pero los combates han seguido allí. Y de hecho Rusia ya había recuperado posiciones me parece que fue a principios de enero, si no me falla la memoria. Ya recuperó posiciones allí. Yo entiendo que esta renovada iniciativa rusa
lo que tiene más bien es el interés de atraer tropas ucranianas allí, mantenerlas ocupadas en un contexto en que el frente de Donbass requiere de recursos humanos y materiales. Entonces, básicamente es tener allí a las tropas ucranianas fijas y ocupadas que no puedan irse a otras zonas a riesgo de perder lo conquistado en verano. Entiendo que si la progresión rusa tiene éxito y logran meterle mano al territorio que hay allí, entiendo que también eso es otra parte del objetivo, ¿no? Recuperar lo perdido, pues por el valor propagandístico que tiene, más para Ucrania que para Rusia, entiendo yo, que quiero decir, Ucrania hasta ahora lo está manteniendo porque es de lo poco que logró reconquistar en verano. Por lo cual, aunque esto supone muchos recursos humanos y materiales, tiene ahí un valor político propagandístico. Entonces, le haría más daño a Ucrania perder esto, por aquello que ya estoy señalando, que realmente a Rusia, que bueno, pues que está con otros objetivos a lo largo del frente del Donbass, ¿no? Mira, nos preguntaba Captain esa pregunta que ahora sí le damos prioridad por esa donación que ha hecho hace un par de minutitos. Dice, ¿y ahora qué va a pasar con el frente en esa zona? ¿Rusia cuenta con reservas para encadenar otras operaciones en otras zonas? Que esa también es una de las grandes dudas, ¿no? Si esto ha sido una victoria muy específica o si es una dinámica que vamos a ver en todos los frentes. Entiendo que por zona se refiere a Avdiivka o Donbass. Bueno, esto es algo que indirectamente nos han preguntado en las últimas 2 semanas, ¿no? Que si va a seguir la progresión aquí o no. Yo cito a Jorge, que fue el que disertó de forma más detallada el tema. Jorge dijo hace unos días que él no era de la opinión de que fuera a continuar la progresión ucraniana como eje principal de avance aquí en Avdiivka. Yo en parte comparto también esto. Creo que no va en parte y en buena parte, por decirlo claramente. Yo creo que los rusos tienen ahora mismo otros ejes de avance y probablemente tengan interés en otras zonas, donde a lo mejor posiblemente el desgaste haya hecho mella y haya facilitado abrir la puerta a otros avances. Pues, por citar, donde ha habido una concentración de operaciones bastante importante ahora mismo y desde hace semanas, es en el sector del río Skil. Hemos hablado del río Skil bastante. Realmente allí digamos que la cosa está ya que uno espera si va a caer una ofensiva allí o va a reactivarse de forma más seria que hasta ahora, porque lo que hemos visto las últimas semanas, los últimos 2 meses más bien, han sido avances más bien pequeños. O sea, avances de 1 kilómetro, 2 kilómetros, con excepción de algún día que ha habido a lo mejor algo más. Pero realmente los avances de allí son pequeños. En no poca medida porque los ucranianos tienen también allí comprometidas un buen número de fuerzas para la defensa de esa zona. Para evitar tener que retirarse hasta el río Skil y perder lo que sería la cabeza de puente que ahora mismo mantienen al oeste del río, al este del río Skil. Hay otros ejes de avance, pues por ejemplo al sur de Marinka y la propia al oeste de Marinka también hay progresiones. Entonces ahora mismo yo diría que ellos más que en un eje de avance apostarían, pienso yo, por varios ejes de avance desde el norte hasta el sur, donde no veo que en principio sea esperable un avance tan importante como pueda ser, por ejemplo, lo que hemos visto en Avdiivka o que podamos ver en otras zonas del sector este del frente, quizás en Zaporilla. Ahí creo yo que va a seguir la dinámica, como señalaba antes, de desgaste. Si van a hacer allí algo es guerra de desgaste para tener a las tropas ucranianas allí ocupadas o para desgastarlas y impedir que puedan ir a otras zonas. Con esto creo que respondo a lo que nos preguntaba aquí nuestro seguidor. Nos pregunta también Sergio si la siguiente zona podría ser Chasiv Yar o Kupiansk. Chasiv Yar o Kupiansk. Ahora mismo Bakhmut es otra que no lo he mencionado. Me agradezco que lo mencione. Ahora mismo hay bastantes operaciones en curso en torno a Ivanivske, más que Chasiv Yar, que primero entiendo yo que tendrían que tomar, o como mínimo ocupar Ivanivske antes de lanzarse a Chasiv Yar, que está al otro lado del canal. Bueno, una parte de Chasiv Yar está al este del canal, pero realmente el grueso de la localidad está al oeste, ¿no? Entonces entiendo yo que es prioritario tomar antes Ivanivske. Kupiansk. Antes de llegar a Kupiansk deberían hacerse con el control de la orilla oeste del río Skil. De la orilla este
Estoy un poco daltónico con el este y el oeste. Deberían meterle mano a lo que es en la orilla este del río Esquil. Y aún así yo no tengo claro que pueda haber un asalto contra Kupiansk. Ahí sería interesante recuperar algo que se ha mencionado aquí, que nos habéis preguntado en las últimas semanas, porque los medios han hablado de ello, por lo menos algunos medios anglosajones. Se ha hablado de una posible ofensiva rusa en Kharkov. Yo no sé hasta qué punto esto será verdad o no. Se ha informado de que hay acumulación de tropas y material al norte, a lo que sería al otro lado de la frontera, en zona rusa. Podría ser también otro eje de avance. Yo ahí no ni confirmo ni desmiento. No lo sé, porque desde luego si se quisiera saltar Kupiansk, entiendo que lo suyo sería hacerlo con un movimiento de tenaza que vaya desde el norte, al otro lado desde la frontera, y coordinado con un avance desde el río Skil. Pero para eso habría que ver cómo evoluciona los próximos días. Ahora mismo estamos en un momento de impasse, de, de que se reorganice la línea defensiva ucraniana y de que los rusos ahora puedan, los recursos que ya no van a emplear aquí en Avdiivka, sobre todo por ejemplo en tema de aviación, que ha habido bastante actividad aérea en los últimos días, las últimas 2 semanas, entiendo que se redistribuirán en las zonas en las que tengan intención de avanzar. Así que habrá que estar atentos a eso, porque también entiendo que los rusos jugarán un poco al despiste, ¿no? Si atacan en una zona, pues también lo harán en otra, para tener a los ucranianos pues que no sepan a qué atenerse. Nos pregunta el Lip si sabemos cuánto le queda a la ofensiva de invierno y que si es cierto que ya está empezando a llover. Hay zonas, el frente es bastante largo, no puedo hacer referencia a todo porque la verdad no manejo, no llevo ni lo que es la meteorología de mi ciudad, difícilmente puedo llevarla de Ucrania. Pero hay zonas del frente, en Avdiivka recientemente había más que lluvia, aguanieve diría yo que es. Por lo menos lo que he visto en algunas zonas más que lluvia es aguanieve. Y en Avdiivka recientemente lo que se ha visto en algunas zonas era barro. Los campos estos por los que se suponía que debían pasar las tropas ucranianas que se retiraran hacia el oeste, realmente era barro. Así que entiendo yo que ya están un poco en esa situación. Eso entiendo que será más en las zonas más meridionales, más al sur. Más al norte, en la zona de Kharkov, Oskil, pues no sé yo cómo. Ahora mismo no sé cómo estará la situación. Allí entiendo que, por lo menos lo último que he visto hace unos días, es que hace un poco más de frío. Por tanto, pues entiendo que estarán en otra situación, que no es la misma que pueda haber en Robotine o en Avdiivka. Vale, vamos a ver alguna pregunta más. Nos preguntaba también Chat X Sans, ¿creéis que después de las elecciones en Rusia puede haber una nueva movilización? Bueno, algo parecido a esto nos lo preguntaron hace unos días. Sí. Realmente nosotros lo que ocurra en las elecciones no creemos que vaya a influir en la guerra en ningún sentido, ni en movilizaciones ni en nada parecido. O sea, la guerra lleva su propia dinámica y independientemente de lo que ocurra en Rusia, que yo creo que es previsible lo que va a ocurrir. Tampoco voy a aventurarlo, pero yo creo que ya sabemos todo lo que va a ocurrir en las elecciones y el resultado que va a haber. No creo que eso influya en si van a hacer una nueva movilización o no. Ellos ya tienen su propio ritmo, reclutan, ahora mismo no están teniendo problemas en cuanto a reclutamiento y encontrar recursos humanos para abastecer el frente. Así que en principio no hay indicios de que vayan a hacer una nueva movilización. Mira, nos pregunta también Captain, ahí después de esa donación de bits hace unos minutitos, dice, ¿cuáles son las estimaciones del desgaste del ejército ucraniano y las estimaciones en cifras en pérdidas cualitativas? ¿Esto me lo puedes repetir que me ha llegado entrecortado? Si sabemos o cuáles son las estimaciones que nosotros tenemos del desgaste del ejército ucraniano y de cifras de pérdidas cualitativas, entiendo que en términos de material también. Nosotros cifras no tenemos y ya sabéis que el tema de las bajas, las pérdidas, es una cuestión en la que no entramos. Hasta final de la guerra no vamos a entrar, pero sí que han sido pérdidas importantes. Desde luego, en términos más que numéricos, yo entraría en términos cualitativos por aquello de que Ucrania ahora mismo tiene un problema en todo el frente, no solo en Avdiivka, realmente es en todo el frente,
de armamento, de municiones, de tropas. Necesitan de todo. Siempre falta tropas, municiones, armamento. Entiendo que el problema es extensible a más ámbitos de la logística militar, con lo cual una batalla de desgaste en la que se pierda un número importante de tropas, de material, de armamento, de municiones. Entiendo que si encima el resultado termina con una derrota, pues es algo bastante malo. Eso en general es malo en cualquier situación. En una situación como la que he descrito, que es la que atraviesa el ejército ucraniano desde hace meses, y que además no parece que haya avisos de que vaya a mejorar sensiblemente o de que vaya a cambiar mucho en los próximos meses, sino meses, semanas, evidentemente es grave, es algo grave. Vale, vamos a ver alguna pregunta más por aquí. Y nos pregunta también lo mismo, pérdidas cualitativas de personal de mando y de control. Es que no tenemos esa cifra. Es muy complicado. Eso nosotros no tenemos cifras ni tampoco tenemos información. Ya comentaba al comienzo del directo, lo vuelvo a decir, que no está exactamente claro qué es lo que ha pasado en Avdiivka respecto a si han cogido muchos prisioneros o no, si ha habido muchos muertos, más allá de, digamos, de la dinámica de los últimos meses, que sabemos que ha habido bajas importantes, ¿no? Pero lo que ha ocurrido, el destino de lo que era la guarnición que quedaba todavía en el casco urbano, no sabemos qué ha pasado. Entiendo que en los próximos días esa información saldrá. Los rusos, entiendo, lo dije hace unos días, no van a desaprovechar la ocasión de pasar imágenes, metraje de propaganda de lo que son tropas ucranianas hechas prisioneras, pues que digo yo, desfilando entre comillas, ¿no? Pasando, haciendo el paseillo, o los autobuses llevándoselos a la retaguardia, en fin. Eso no lo van a desaprovechar, así que entiendo que si ha habido, eso saldrá. Si ha habido muertos, entiendo que también los rusos se encargarán de hacerlo saber por lo menos a Occidente, ¿no? Si Ucrania no puede o no va a hacerlo público, pues desde luego Rusia lo hará en ese aspecto. Vamos a ver. Dice Curwen si tenemos algún dato también de prisioneros. Entiendo que tampoco. De prisioneros, no. Nada. Si va a preguntar de prisioneros en general, no exclusivamente en Avdiivka, esa cuestión yo la mencioné hace ya por lo menos un mes y medio. Me suena que ya lo mencioné. No están circulando, por lo menos que nosotros tengamos acceso a informaciones actualizadas de lo que son los prisioneros ucranianos en Rusia. Pero a mediados de 2023, esto es hace unos 7 meses, que es la última vez que yo vi cifras más o menos actualizadas en aquel momento, eran más de 10.000 los prisioneros que había en territorio ruso. Sí. Más de 10.000 tirando, no sé si para 12.000. No sé si esa cifra seguirá más o menos estable o ha aumentado o ha decrecido por los intercambios que ha habido. Ha habido no muchos, pero bueno, ha habido intercambios. O sea que sumando y sumando, pues puede ahí variar. Pero más o menos estaría eso, unos 10.000 prisioneros habría en territorio ruso, desde que son pues acumulación desde el comienzo de la guerra, ¿no? Nos preguntan por aquí, vamos a ver. ¿Qué ha pasado con Novomijalivka? Nos pregunta el IP. Eso está más al sur de Avdiivka, ya mencionaba antes que es uno de los ejes de avance que ahora mismo tienen los rusos al sur de Marinka. Allí ahora mismo los rusos están combatiendo en lo que sería el este de la localidad. Está habiendo combates ya en el casco urbano, entre comillas, porque tampoco es que sea una ciudad, pero bueno, lo que serían las casas al este de la ciudad ya está habiendo combates, también lo había en las granjas al sur, y un poco más al norte, lo que sería ya territorio de campo, ahí está habiendo también avances rusos, con lo cual la localidad ahora mismo no está sitiada, pero digamos que los movimientos rusos van un poco en esa línea, buscan rodearla y sitiarla por el este, por el sur y por el norte. Todavía por el norte eso no se ha alcanzado, pero en principio lo que es la batalla allí continúa. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Pregunta Cíclope, ¿creéis que Rusia habrá gastado... A ver, un momento. ¿Creéis que Rusia habrá gastado toda su energía e iniciativa en Avdiivka
como pasó un poco en Artemis, o esperáis que va a tener energía para aprovechar la ruptura del frente o empujar en otros lados? Nosotros creemos que va a haber operaciones en otras zonas y que digamos que va a explotar esto. Pues no es tanto el sector de Avdiivka en sí como la situación general en la que deja el ejército ucraniano, sobre todo en el frente de Donbass. Creemos, por tanto, que va a aprovechar esa circunstancia y que va a presionar en otras zonas, pero no digamos como resultado de esto, sino como continuación, aprovechando esto, pero como continuación de las iniciativas que ya estaban en marcha desde hacía semanas. Que ha habido avances pequeños, pero ha habido avances en lo que es el río Skil, al norte de Bakhmut y al sur de Bakhmut. Y cuando digo el norte de Bakhmut, pues ya me refiero a lo que son las afueras de Ivanivske, en dirección a Chasiv Yar, que ya apuntan en esa dirección. Y también, pues, lo que sería al oeste de Marinka y Novomijailivka, que nos lo acaban de preguntar, pues yo creo que van a ir por ahí. A partir de ese punto, el grado que alcancen los avances rusos, si es que avanzan más de lo que hemos visto hasta ahora, ahí ya pues habría que verlo en ese momento. Vale, dice Total Trident. ¿Se sabe si Ucrania había levantado defensas como las rusas tras Avdiivka? Que sepamos, a defensas como las que había levantado Rusia, entiendo que se referirá a las de Zaporilla, ¿no? Que es lo que nos habéis preguntado en más de una ocasión en los últimos meses. A ese nivel no. Si han levantado defensas, parece que tampoco. Pero desde luego, en caso de haberlo hecho, no es al nivel de Zaporilla ni de lejos. Vale, mira, pues también nos pregunta Sans si las retiradas ucranianas se podrían convertir en algo habitual en la guerra, que entiendo esta pregunta va por hacerla un poquito más general, si esta toma de Avdiivka se puede interpretar como algo más estructural, que marque una línea más genérica dentro del conflicto, que se pueda extender a todos los distintos frentes, o si es de alguna forma, no sé si diría una excepción, sino algo muy específico de lo que ha sido el propio frente a Avdiivka en sí mismo. Yo creo que habría que ver, mi opinión personal, creo que habría que ver más ejemplos como el de Avdiivka, para, digamos, ya sacar una conclusión en esa línea, ¿no? Porque no es Bakhmut, ahora Avdiivka. Realmente Bakhmut sigue otra dinámica, no es la dinámica de Avdiivka. Igual que la contraofensiva de Zaporilla. Bueno, pues terminó con fracaso ucraniano, pero realmente no era Bakhmut ni tampoco es Avdiivka. Si se produjeran, pues por ejemplo, antes han preguntado por Kupiansk, ¿no? El río Skil, por Kupiansk. Si hubiera, por ejemplo, allí algo parecido a lo de Avdiivka, un resultado más o menos parecido, que la situación no es la misma que Avdiivka ni de lejos, yo creo que ahí sí se podría ya, con eso y otra serie de ejemplos, ahí ya sí podríamos hablar de una dinámica que induce a pensar en un problema estructural, ¿no? Pero esa es la cuestión. Si se producen más retiradas ucranianas, entiendo que eso ya es una coyuntura, una dinámica, y entiendo que ya llega un problema coyuntural que ve forzado, los ucranianos se ven forzados a ello por esa situación, ¿no? Porque, en esencia, no son capaces de mantener una línea defensiva estable. Joder. Yo no creo que ahora mismo el ejército ucraniano esté con problemas de mantener líneas defensivas o mantenerse a la defensiva con posibilidades de éxito. Pero esto abre la duda, y de momento está por ver si se confirma, de que no tienen capacidad de mantener una línea defensiva larga, como es la que ahora mismo tienen no solo en Donbass, sino desde Kupiansk hasta Gerson, por entendernos, por falta de recursos humanos y materiales. O sea, esa es la cuestión. Si esto, digamos, lleva a confirmar que efectivamente no son capaces y por tanto, pues ya entramos en una dinámica como la que ha planteado esta persona, ¿no? Vale, a ver qué más tenemos por aquí. Mira, pregunta Captain, ¿cómo va a influir las ventajas aéreas del ejército ruso en bombardeo táctico y estratégico para acelerar el avance en las operaciones que desarrolla el ejército ruso? Esa pregunta la contestaría estupendamente Jorge, que es el que mejor maneja. Yo de ese tema no estoy muy informado, pero lo escaso que manejo del tema, por lo que me han comentado,
básicamente el ejército ruso ahora mismo tiene una clara superioridad aérea. No tiene la supremacía aérea. De momento no la tiene, salvo en algunas zonas concretas del frente que han disfrutado de esa capacidad. Pero desde luego tiene ahora mismo una situación bastante ventajosa para generar bastantes bajas en lo que sería las tropas ucranianas que están desplegadas en el frente de Donbass. Y dice también Total, dice, desde el punto de vista de la geopolítica y la política interna, ¿qué efecto creéis que puede tener la muerte de Navalny? Que esto no sé si lo hemos llegado a comentar, de hecho. No, Navalny, salvo que ayer lo hicierais, que creo que fue ayer, salvo que ayer lo hicierais, no se ha comentado. No. Yo no creo que lo de Navalny vaya a tener ninguna influencia en lo de Ucrania. Es una cuestión interna de Rusia, que ha estado además ajena a Ucrania y a otra serie de cuestiones de la política exterior rusa, con lo cual pues no creo que vaya a tener influencia. Y de hecho creo que lo de Navalny no es una cuestión tampoco relevante en la política interna rusa. Creo que es una figura que, bueno, pues que ha sobresalido en lo que es el tema de la corrupción, las denuncias, el tema mediático, pero políticamente hablando no es una figura relevante, ni en la oposición. Entonces yo creo que en el caso de Ucrania ni siquiera es una cosa a tener en cuenta. Bueno, vamos a ver, teníamos bastantes preguntas también. Dice Juan, ¿diríais que se están coordinando mejor las tropas con la aviación por lo visto en Avdiivka o es simplemente lanzar masa? Hay una mejor coordinación. Esto no es algo que solo aplique al caso que nos ha puesto esta persona. Hay una mejor coordinación en lo que es las armas rusas. O sea, las armas me refiero a los distintos cuerpos del ejército ruso. No solo los tanquistas, la infantería, la artillería. La aviación, entiéndase aquí que es como una artillería aérea realmente. Luego pues también está el tema de cohetes, los drones. Hay una mejor coordinación que hace un año o año y medio. Mucho mejor. Entonces entiendo que efectivamente sí, se está produciendo esto. Bueno, por cierto, quería agradecerle ahora a Total Trident por esa renovación, que ya lleva 10 meses aquí con nosotros, y al resto, pues animaros, que nos quedan solo 4 suscripciones para ese objetivo de 650 que teníamos marcado para hoy. Y os recordamos que si os suscribís con Prime es totalmente gratis. Si tenéis una suscripción a Amazon Prime tenéis la posibilidad de darle a cualquier canal de Twitch una suscripción gratuita que no os cuesta nada, pero que a nosotros nos ayuda económicamente. Gracias también a Malzimborg por esa suscripción justamente con Prime y también a Remilio. Y recordad también que si la suscripción además en lugar de Prime es de pago, a nosotros nos ayuda muchísimo más. Suscripción de pago básicamente es la suscripción normal, darle al botón de suscribirse, elegir la duración, elegir nivel 1, nivel 2 o nivel 3 y darnos esa sub. A nosotros nos ayuda un montón porque nos da una serie de puntuación, por así decirlo, de puntaje, y si llegamos a un objetivo específico, que todavía estamos cerca pero no terminamos de llegar, Twitch nos mejora las condiciones dentro de la plataforma y nos quedamos un porcentaje mayor de los ingresos en sí que generamos como equipo aquí dentro de la plataforma, que ya sabéis que es el trabajo que hacemos en Twitch, es la forma que tenemos de sostener económicamente los directos que hacemos aquí, el contenido que ofrecemos prácticamente todos los días, y que si no, recordad que tenéis aquí este QR que os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web, donde vais a encontrar pues los distintos planes, digamos, de suscripción a la página web con las distintas ventajas. Y sí, efectivamente, es lo que comenta Village. Yo no sé exactamente dónde se ve lo de Socio Plus, no sé exactamente dónde sale a la audiencia, pero sí, es eso, hay que llegar a una cantidad específica cada mes. Este mes, pues bueno, estamos en esa cantidad, entiendo que la dinámica es llegar más o menos a 250 o algo así, y todavía necesitaríamos un poquito más para llegar a esos 350, que nos ayudaría un montón, porque cambia totalmente el porcentaje que te quedas de las suscripciones, y entonces, pues evidentemente es más favorable para nosotros, ¿no? Nos daría, con la misma cantidad de suscripciones, nos daría un porcentaje mayor, pero bueno, en cualquier caso, gracias por el apoyo que nos dais en cualquiera de sus formas y nosotros seguimos por aquí. Dice Kurwen, ¿se sabe algo nuevo del arma mega peligrosa que tienen los rusos en el espacio? Esto era un tema del que ha salido bastante en los últimos días, además. De hecho, estábamos en directo cuando salió
la primera información, el primer rumor, estábamos con Jorge, lo recuerdo. Yo sobre este tema, la verdad, con el tema, como ya estoy siguiendo lo de Avdiivka y otras cuestiones, no me he puesto muy al día. Se han hecho muchos comentarios al respecto, se ha hablado de que es un arma nuclear. Yo no puedo avanzaros nada sobre este tema. Así que sintiéndolo mucho, otro día a lo mejor os puede responder Jorge, que era el que más atención le estaba poniendo al tema. Mira, dice Total, ¿qué fortaleza o debilidad veis al apoyo estadounidense a Ucrania a largo plazo? ¿Una victoria de Trump cortaría o restringiría ese apoyo? Yo creo, viendo, digamos, lo que ya está ocurriendo, que no está Trump, esa es la cosa, no está Trump, está Biden. Pues viendo lo que ya ocurre, yo creo que más o menos podemos predecir que podría ocurrir, ¿no? Los republicanos no están por la labor, una parte de importante de los republicanos no está por la labor y ha llevado hasta el límite esto. Lo dijeron en octubre y en noviembre y estamos ya en febrero. Ahora están, me parece que estaban de vacaciones hasta finales de febrero, me parece que era. Y en principio mantienen esta negativa. No es tanto una negativa a Ucrania. Al principio había crítica, pero no es tanto una negativa a Ucrania como que tienen que destinar recursos a la cuestión interna de la frontera, Texas, que esta cuestión la hemos tratado aquí también, hemos hablado sobre eso. Entonces, lo han dejado claro, que primero el dinero allí y luego a Ucrania. Lo que es la administración Biden y la parte demócrata no está muy por la labor, con lo cual pues han dicho, vale, pues no va dinero a Ucrania, ya está. Y además que tienen capacidad de bloquearlo y voluntad de hacerlo, ¿no? Ya se ha convertido en un arma política y previsible es que se convierta en un arma electoral. Y luego está la cuestión de Israel. Sí. Entonces, ¿por qué señalo todo esto? Pues porque nos preguntaba esta persona las debilidades. El problema, o sea, la principal debilidad es que Estados Unidos tiene demasiados frentes ahora mismo que atender. Está Asia. De Asia no voy a hablar hoy, pero está Asia. Está Corea del Norte, Corea del Sur, está Taiwán. Entonces, lo que son las cuestiones logísticas a atender de suministro, de material, de armamento, está ahora mismo todo tan en una situación de tensión que realmente no puede Estados Unidos, por mucha voluntad que quieran poner en el asunto, no pueden garantizar que Ucrania vaya a recibir. No es una mera cuestión de los republicanos o de Trump, es que está eso. Incluso aunque no estuvieran los republicanos, si se les pone la cosa complicada de repente, Israel, que invade el Líbano, que se está comentando. De hecho, ahora pues están con el sur de Gaza, ¿no? Que también va a haber otra operación allí. Y lo del Líbano. Y que se ponen no sé qué en Taiwán y Corea, pues por mucho que los republicanos no digan de bloquear, no sé cómo van a atender todo. Realmente ahí es donde yo veo el problema. Ahora mismo es Europa la que está, aparte de en el plano económico, que ya hemos dicho que Ucrania no solo recibe armamento o compra armamento, sino que recibe también partidas presupuestarias y financieras para que el país siga funcionando, para que el Estado ucraniano no colapse. Es Europa la que ahora mismo está sosteniendo a Ucrania, al Estado ucraniano, a la economía ucraniana y al ejército ucraniano. Y en principio parece que va a seguir siendo así durante los próximos meses y quién sabe si no durante el resto del año 2024. Si Trump gana las elecciones, ahí pues no estoy tan seguro, parece que sí, pero yo todavía pues no estoy seguro. Si gana las elecciones, es bastante probable que si la situación en política exterior es inestable como ahora, y desde luego él tiene otras prioridades, pues es muy probable que Ucrania que él, bueno, no voy a decir definitivamente, pero que Ucrania se desentienda bastante de ella, se la deje a la OTAN o a los países de Europa Oriental y él se centre en otras cuestiones. Realmente yo creo que por ahí podrían ir los tiros. O que fuerce a Zelensky, que le diga, no, mira, a Zelensky igual que esté en el poder, entiendo yo, que fuerce a negociar, que esa es otra. Esa es otra posibilidad, que le diga, yo no te voy a dar más. Y de paso te lo digo, tienes que negociar con Rusia, porque si no esto va a empeorar. Entonces, eso ya entramos en otro escenario, pero yo creo que por ahí va la cosa.
Bueno, de hecho está siendo un tema importante en la pre-campaña estadounidense. En estas eternas primarias de los dos partidos, solo importantes en este caso las republicanas, y hasta ahí, tampoco tanto, pero está siendo un tema claro de pre-campaña y con posiciones enfrentadas en algunos puntos y que está marcando el discurso en muchos momentos. Aquí ya lo hemos dicho en alguna que otra ocasión, ¿no? El trumpismo tiene unas líneas, y el trumpismo es ya la lógica fundamental, la lógica principal del Partido Republicano, tiene unas lógicas que aunque conserven la dinámica estratégica de la política exterior estadounidense, difieren en algunos asuntos con el Partido Demócrata. Y difieren bastante, además. Difieren frontalmente en algunos casos. Entonces, es posible que sea importante. Es posible que tenga peso incluso antes de que lleguen las elecciones. Es decir, el propio hecho de la campaña y el propio hecho de la mirada electoralista del Partido Demócrata y del Partido Republicano, de las élites políticas estadounidenses, de lo que es la vida política en general, puede hacer que el Partido Demócrata en gobierno, la administración Biden, tome determinadas decisiones o impulse pues un hipotético abandono definitivo de Ucrania desde una mirada electoral. Eso está encima de la mesa. Eso es una posibilidad, efectivamente. Más aún teniendo en cuenta lo que hemos dicho muchas veces, que desde luego Ucrania para Estados Unidos es más un dolor de cabeza que otra cosa. Más que un objetivo estratégico, es un dolor de cabeza. Pero bueno. Bueno, mira, Manu, nos pregunta Pablo si hay alguna negociación de paz, cómo está eso. Pues, pues eso está que no parece que haya nada. Eso está que no está, De claro. hecho, de hecho, Zelensky ya lo dijo que no. Había, de hecho, esto lo mencionaba en un artículo que publicamos a principios de enero, que está llegando la cosa a un punto en que le decían a Zelensky desde la prensa, por lo menos la anglosajona, la norteamericana, que urgían a negociar. Le decían que bueno, que el Donbass tampoco fuera para tanto, que bien valía ceder Donbass por la paz, por terminar con esto. Y Zelensky no está por la labor. De hecho, el nombramiento del nuevo comandante, de Alexander Sirski, obedece un poco a esa voluntad de, aparte de que no le disputan, que también tiene bastante que ver, obedece a esa voluntad de mantenerse firme y de mantener las posiciones en vez de retirarse o ceder territorio en favor de una mejor posición defensiva o ganar tiempo a través del espacio, en fin, ese tipo de cuestiones. Mira, vamos a ver con las últimas preguntas ya, si te parece, Manu, que teníamos alguna pregunta ya en el chat. Dice Pecho, ¿no recordáis por qué empezó la guerra? Rusia no quería cosas militares cerca. Si se negocia, que no se pongan esas armas cerca como Rusia denuncia, ¿cambiaría algo? Bueno, el tema es si hay algún actor dispuesto a negociar en esos términos a día de hoy. Ha llovido tanto desde aquel momento, Claro. aparte de que no era solo eso, estaba también los acuerdos de Minsk. Esa era otra parte que tenía bastante peso. De hecho, hablamos de Avdiivka hoy. El tema de bombardear Donetsk desde Avdiivka, pues era una cuestión que también estaba sobre la mesa. O sea, aquello no era muy normal. No era muy normal tener al ejército ucraniano en esa situación. Y luego el Donbass, la cuestión interna rusa, pues que había gente en Rusia que lo decía, que porque Rusia no tomaba cartas en el asunto con este tema, que el conflicto llevaba, entre comillas, congelado porque no había avances, pero realmente había guerra y había actividad militar y había combates, ¿no? Entonces, se llegó a la guerra por eso, entre otras cosas. Y evidentemente ahora no se dan las condiciones porque no hay actores a Occidente que estén, digamos, dispuestos pues a negociar o hacer concesiones en esa línea. Rusia, además, por otro lado, mientras cambia la situación militar, que todavía está por definirse las líneas que va a seguir, pero mientras cambia, pues evidentemente va a fortalecer su posición negociadora. Como mínimo va a decir, no, mira, yo estoy en esta posición y además me está yendo bien la guerra, yo me mantengo en mis 13, yo digo esto y esto tiene que ser y ya está. Entonces yo creo que por ahora la cosa podría ir por ahí. Y evidentemente, si uno y otro, si no cambia la situación que ahora mismo tenemos, que es lo que ha comentado Eduardo, ¿no? Pues
No creo que se base por ahí, sino por un nuevo escenario, que a lo mejor no es muy distinto del que había, o a lo mejor sí. Eso ya depende de cómo evolucione la guerra o de cómo acabe esta. Mira, nos pregunta Captain también ahí con esa donación de 200 bits, así que le damos prioridad a la pregunta, que además hay varios, tanto comentarios como preguntas en el chat, muchas se quedan perdidas, así que esta de Captain no la dejamos en el aire, no se nos pasa porque como ha donado esos bits, no sale aquí en destacado. Dice, ¿de cuánto tiempo es la ventana de la Federación Rusa hasta que gire la capacidad industrial de los países de la OTAN para suministrar más recursos al ejército de Ucrania? Bueno, es que esta es una de las grandes cuestiones, ¿no? Si efectivamente ese giro, por así decirlo, va a ocurrir, si va a haber un crecimiento de los suministros a Ucrania, porque eso también es un debate en el seno de la Unión Europea, del seno de la OTAN y de la Unión Europea. Efectivamente, como dice Eduardo, eso está por ver. Yo tengo dudas. Rheinmetall, la empresa alemana Rheinmetall, ha aumentado la capacidad de producción que tienen. De hecho, para los que seáis españoles, voy a daros un detalle de que de esto se suele hablar poco. Rheinmetall compró la empresa Expal, antigua Explosivos Alaveses, que era de Maxam, la compró hace unos meses. Me parece que fue en octubre del año pasado. La compró. Expal está especializada en fabricación de explosivos, de municiones, de armas de guerra. Tiene varias fábricas repartidas por todo el país y evidentemente pues aquella operación apuntaba ya en una dirección, ¿no? En lo que es aumentar su capacidad de producción bélica. Es innegable esta cuestión, pero honestamente yo no tengo claro que vaya a producirse esto. Primero porque no... Aquí hay una cuestión a tener en cuenta. Son varios países. No es un país como Rusia. Son varios países. Está Rheinmetall, que es una empresa alemana que bueno, tiene presencia principal en Alemania, también en otros países. Pero como digo, es una iniciativa de varios países. Y cada uno va un poco en la línea de su política interna, de lo que le convenga o no le convenga. Francia, por ejemplo, está habiendo mucho debate. ¿Cuánto ha aportado Francia en dinero y en armas? Es lo mismo que Inglaterra, es lo mismo, o sea, Reino Unido. Es lo mismo que Reino Unido, o que Alemania, o que España. No está siendo lo mismo. Todos los países no aportan lo mismo y no es tampoco una dinámica que siga la lógica del PIB o de la capacidad industrial de cada país o de la potencia económica que tenga. Hay países que tienen menos capacidad económica o industrial que Francia que en porcentaje pues a lo mejor están aportando más recursos que ellos, ¿no? Con eso ha habido bastante debate. Evidentemente hay países del este que por mucha voluntad que tengan no tienen esa capacidad de suministrar. Luego están las cuestiones logísticas. El ejército ucraniano tiene mucho armamento de distinto tipo, situación que no se da en el ejército ruso. O sea, cuando hablábamos el verano pasado del armamento que capturaban los rusos en Zaporilla, que luego expusieron en el museo de tanques que hay a las afueras de Moscú, esto realmente daba una idea de, tienen pues un vehículo de origen francés, un vehículo de origen alemán, un vehículo de origen italiano, con distinta mecánica, a lo mejor con distinto tipo de combustible que usa, distinto armamento y calibres. Esto es un problema. Esto parece que no, pero es un problema. No es una mera cuestión de aumentar, sino de que el ejército ucraniano pues también tiene que hacer frente a eso, incluso aunque le vaya bien la guerra, es una cuestión logística importante a atender. Si las cosas van mal, es bastante grave. Está por ver si aumenta la capacidad, pero es que Rusia también está en esa dinámica, que Rusia no ha llegado todavía al techo. Rusia anunció unos objetivos, no ha alcanzado todavía esos objetivos, no sé si los alcanzará, pero ya digo que no ha llegado todavía al techo que se propuso o que por lo menos el país tiene capacidad de alcanzar en cuanto a producción bélica. O sea que a lo mejor durante este año todavía vemos, en el caso ruso, que aumenta esa capacidad. Bueno, y vamos ahí con una última pregunta también de Captain. Dice, la guerra en Ucrania, ¿cómo ha puesto de a punto en armas y entrenamiento al ejército ruso? Entiendo que se refiere a si la guerra en Ucrania ha propiciado avances en el ejército ucraniano en ese sentido, en esos sentidos. Entiendo que va por ahí la pregunta. Y nos pregunta también Total Trident, dice, ¿conocéis algún estudio sobre el nivel de agotamiento por la guerra dentro de la sociedad ucraniana?
estudio así per se no conozco. Ha habido informaciones en medios, ahí ya pues depende de si son periódicos generalistas o revistas, no voy a decir especializadas, pero bueno, un poco más específicas, ¿no? Y sí que se está hablando de cansancio por parte de la población. Claro, ¿hasta qué punto el periodista que va allí pregunta hasta qué punto la gente es honesta y le dice lo que piensa de verdad? Eso pues es una cuestión que ya se planteaba, por ejemplo, el verano pasado. No sé si os acordaréis que fue varios equipos de televisión y de periódicos españoles a Ucrania. Creo Sí. que fue junio, principios de julio. Fue antes de la... Quizás fue antes de la contraofensiva y luego pues se publicó en verano, ¿no? Eh, Fue un equipo de televisión española. Salió un programa en Informe Semanal y había gente que ante la cámara, yo no tengo muy claro que dijeran, que hablaran sinceramente. Había cuestiones que más o menos se podía intuir que sí, pero había cuestiones que o no iban por ahí, no entraban en el fondo del asunto, o se iban, ¿no? Tendrían prisa o lo que fuera. Había gente, por ejemplo, en Liman, que ante la cámara eran un poquito más sinceros. Liman es una localidad que está en Donbass, cerca del río Skil, al norte de Siversk y al sur de Kupiansk, que era un nudo ferroviario, bueno, sigue siendo un nudo ferroviario importante. Y allí había varias personas que era hace 7 meses, 7, 8 meses, y decían que estaban hartas de la guerra y que se acabara ya. Que daba igual cómo quedara la cosa, que si había que ceder, ¿no? Lo que se acabara ya. Eso evidentemente no es lo mismo que estar cerca del frente, además una zona que ha habido combates, que estuvo bajo ocupación rusa, ¿no? No es lo mismo esa zona que estar preguntando a alguien en Leópolis, por ejemplo. Leópolis o Kiev. Evidentemente también preguntar en Kharkov o en Gerson o en Dnipropetrovsk, pues habrá otro estado de opinión que una zona cercana a Polonia que está más lejos y que por tanto no sufre, pues, por ejemplo, ocupación rusa o que ha sufrido bombardeos, etcétera, etcétera. Luego, la pregunta que nos ha hecho Captain, ahí sí que te voy a pedir que me la rememores porque se me ha ido. Entiendo que era algo así como si la propia guerra en Ucrania ha forzado o empujado o ha impulsado avances significativos en el armamento o dentro del propio sistema de las tropas rusas. Rusas, sí, sí. Una cuestión que es notable, que además que se ha evidenciado, es el tema de los drones. Rusia al comienzo de la guerra disponía de drones, disponía de un arma especializada, vamos, de un arma me refiero, de un servicio encargado de, de esta especialidad, pero era algo bastante limitado, sobre todo si se compara con lo que hay ahora en tamaño y en dimensión y alcance. Era algo pues de cuestiones muy tácticas, muy concretas, ¿no? Para ataques muy localizados, observación también, mucho de observación. Lo que es la introducción de los Gerand 2 o el Saget 136, ya depende de la terminología que se quiera emplear. Eso ha sido ahí un salto cuantitativo y cualitativo. Y a partir de ahí, lo que vimos ya en el otoño de 2022 con los drones, a partir de ahí ya, bueno, es algo eh, revolucionario, se podría decir. No sé si el término es adecuado, pero yo creo que sí. Que esto también ha ocurrido en el lado contrario. Realmente ahí podemos hablar de que está siendo un campo de experimentación en esta y otras materias. En otros aspectos, el ejército ruso evidentemente también ha aprendido por las malas, a fuerza de derrotas o de desarrollos que no estaban previstos, también han aprendido. Por ejemplo, la organización que tenía el ejército ruso en 2022. No voy a hablar de la invasión, que ahí pues era otra situación. Yo hablo pues por ejemplo de lo que había después, ya cuando llevaban 4 o 6 meses de guerra, lo que era pues por ejemplo el verano de 2022. Ha habido un cambio notable, ha habido cambio en cuanto a oficiales, ha habido en cuanto a organización, el armamento pues el armamento que estamos viendo en Ucrania es armamento en no poca medida clásico. Clásico en el sentido de que es de herencia soviética. Es armamento que está siendo modernizado, sobre todo el nuevo que llega, que pasa por las fábricas, por Uralvagonzavod, por ejemplo, por la factoría esta,
pasa, bueno, factoría no, el complejo, porque son tropecientas fábricas, y es modernizado. Pero no es armamento de última generación en ese sentido. De hecho, Rusia tiene armamento moderno y no está haciendo un uso de él extensivo en Ucrania. Se ha visto armamento moderno allí, pero no están haciendo un uso extensivo, con excepción de los drones, que entiendo yo que es desde un punto de vista tecnológico, pues algo mucho más avanzado respecto al equipo de herencia soviética, por muy modernizado que sea, y ahí pues sí que ha habido una clara apuesta, ¿no? Y esto ha sido una consecuencia de la guerra, de la propia dinámica de la guerra, del uso que hacían los ucranianos de los drones que se mandaban desde Occidente, desde la OTAN, entiéndase, y ahí por los rusos han aprendido y han dicho, pues esto es algo que tenemos que poner en marcha. Y ahí pues ya vemos, el uso de drones ha abarcado bastantes ámbitos, ya no es solo en el frente de batalla, una cuestión táctica, sino también estratégica en la retaguardia contra objetivos estratégicos, industriales, energéticos, etcétera, etcétera.